Bienvenidos y bienvenidos. Es una gran alegría encontrarnos hoy con toda nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos y por ser parte constante de este espacio de estudio y reflexión. Queremos dar una bienvenida muy especial a quienes se conectan hoy en este programa de preguntas y respuestas. Realmente este encuentro es un poco distinto y nace de todo el recorrido que ya hemos hecho juntos a lo largo del libro de Bereshit, de Génesis. Durante semanas en cada parashá fueron surgiendo preguntas auténticas, comentarios, inquietudes, búsquedas que llegaron desde la comunidad, desde clases y desde el corazón de quienes participan. Y hoy hemos reunido esas preguntas en una compilación muy especial para que las miremos en conjunto y les demos ese espacio de respuesta. Y no son preguntas aisladas, sino que son un reflejo de la conexión que hemos forjado en el programa. Para acompañarnos en este momento tan significativo, tenemos el privilegio de contar nuevamente con nuestro querido instructor Eran, quien nos ayudará a profundizar, aclarar y conectar estas preguntas con nuestra vida actual. Queremos invitar a toda la comunidad de YouTube a estar súper activos en este espacio. Pueden escucharnos, reflexionar, compartir en el chat qué piensan. Tenemos preguntas desde Colombia, México, Chile, Holanda, Israel, Venezuela, Argentina. Gracias a todos por estar aquí. No alarguemos más esto, entonces comencemos. Y así, este especial de preguntas y respuestas, fruto del estudio compartido del libro de Bereshit. Y ahora llega el momento muy especial. Es el momento más especial de este programa, recibir a nuestro instructor Eran, quien nos ayudará a profundizar en estas preguntas y a conectar el libro de Bereshit de Génesis con nuestra vida de hoy. Bienvenido, Eran, al programa de preguntas y respuestas. Gracias Luisa y Leticia por esta gran introducción. Realmente muy emotivo haber atravesado casi todo el libro de Génesis juntos y vamos a empezar a compartir juntos este espacio. Gracias. Sí, vamos a hacer una notica. Nuestro programa de la porción semanal de la Torá, según la sabiduría de la Kabbalah en español, comenzamos con la porción Lej Lejá y sabemos que hay dos porciones anteriores que no vimos en comunidad. Así que todas estas preguntas que vamos a ver hoy serán a partir de esta porción Lej Lejá y comencemos. Precisamente en esta porción, Lej Lejá, Dios llama a Abraham a dejar su tierra y le promete esa gran nación. Y aquí comienza esa alianza del Creador con Abraham. Lej Lejá nos habla de ese llamado interior, a dejar eso conocido para iniciar ese viaje hacia nuestra verdadera identidad espiritual. Y una de las preguntas de nuestros amigos es, en este momento de nuestra vida, ¿qué significa escuchar el llamado Lej Lejá? Escuchar el llamado de Lej Lejá es primero escuchar las preguntas que surgen en nuestro corazón, las preguntas más profundas. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de todo lo que me ocurre? ¿Tiene un sentido? ¿Cuál es el sentido? Indagar más y más profundamente estas preguntas. Estas preguntas nos envía el Creador. El Creador nos está llamando a través de distintas maneras en realidad. Que nosotros nos cuestionamos cosas, que nosotros no recibimos satisfacción en la vida, puede ser porque no tenemos éxito o al revés, porque tenemos éxito, pero sin embargo eso no nos da satisfacción. Y escuchar el llamado Lej Lejá es buscar este propósito que hay, el propósito del sufrimiento, el propósito de la vida, por qué pasa lo que pasa, y ir tras eso. Ir tras el llamado del Creador, que Él quiere acercarse a nosotros, a cada uno de nosotros, quiere revelarse ante nosotros. Y entonces, escuchar este llamado es simplemente comenzar una travesía, diría yo, toda una aventura buscando buscando la fuente de la vida, buscando al Creador. Verán, entonces, ¿cómo se construye hoy esa relación con el creador y con los demás basada en ese dar la confianza y la conexión
y no solo en recibir. Hay que aprender las leyes para en realidad ponerse en contacto con el Creador. Como ya vimos en los programas anteriores, es la fuerza de amor y otorgamiento. Entonces yo necesito cumplir con estas leyes para entrar en contacto con Él. Yo no puedo entrar en contacto con el Creador si estoy únicamente pensando en mí mismo, únicamente en recibir, únicamente de forma egoísta. Para generar esta línea de conexión con el Creador, ese contacto, yo necesito emular sus cualidades, las cualidades del Creador. ¿Y cómo hago eso? Necesito actuar de esa manera con el prójimo, con los demás. ¿Cómo se llama esto? Amarás al prójimo como a ti mismo. Empezar a ponérmelo como un objetivo, empezar a ver de qué manera a través de las relaciones con los demás puedo construir un espacio en el cual empiezo a fortalecer mi conexión con el Creador. Verán, en referente a la Parashá Vayera, en esta porción tenemos la visita de dos ángeles, la destrucción de Sodoma, el nacimiento de Yitzhak y la prueba del sacrificio de Yitzhak. Vayera nos enseña que la revelación espiritual ocurre cuando abrimos espacio al otro en un acto de amor, corrigiendo nuestro propio ego. Ahora, nos enviaron una pregunta diciendo, ¿de qué manera puedo reconocer a Abraham dentro de mí en mis gestos cotidianos y decisiones? Como ya conocemos seguramente, él agarraba transeúntes que pasaban ahí por donde él vivía y los metía en su tienda, les daba de comer, de beber y los acercaba al Creador. Él quería dar, él quería expresar su cualidad, que es la cualidad de Gesed, de bondad. ¿Cómo puedo reconocer a Abraham? Abraham es ese punto dentro mío que quiere hacerle el bien a los demás sin esperar nada a cambio. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿estoy dispuesta a ayudar al otro incluso cuando hacerlo implica incomodidad, sacrificio o algún riesgo? Generalmente nosotros estamos dispuestos a ayudar al otro si nos va a dar algún beneficio. Nos vamos a sentir bien, nos va a dar las gracias, nos va a volver algún favor, voy a caer en gracia ante el Creador porque, mira, yo le hago bien a los demás, entonces el Creador me lo va a recompensar. O sea, siempre nosotros buscamos algún beneficio al hacer cualquier acción que llevamos a cabo. Entonces, siempre está esa cuenta. Incluso si hay incomodidad, sacrificio, algún riesgo, como preguntaste. Nosotros lo que queremos desarrollar es justamente salirnos de esa cuenta de que voy a obtener algo a cambio. Sino, lo que yo quiero es cambiar mi cualidad. Así como el Creador da y no piensa en sí mismo si va a obtener algo a cambio de lo que hace, sino que simplemente Él hace el bien a todos y otorga. Y nosotros lo que queremos hacer es desarrollar esa cualidad para asemejarnos al Creador. Esa es la cualidad de Abraham, por eso él puede revelar al Creador y estar en contacto con él. Y ahora pasamos a la porción Hayé Sara, ¿no? En esta porción profundizamos en esas cualidades de Sara, de Abraham. También pasa el casamiento de Isaac con Rivka. Y Hayé Sara nos habla de esa corrección del deseo a lo largo de las generaciones y de cómo no tenemos que borrar el deseo, sino cambiar esa intención para poder sostener, dar sentido a toda nuestra vida. Y una de las preguntas que recibimos es, al mirar la historia humana y mi propio recorrido, el deseo de corregir, el recibir para uno mismo se repite en todas las épocas. Sí, en realidad, en la medida que la persona se despierta hacia la espiritualidad, empieza a encontrar el camino de qué manera corregir el deseo de recibir para uno mismo. En otras épocas solo muy pocas personas se dedicaban a la sabiduría de la Kabbalah, se dedicaron a esto, y en épocas de antaño todo el pueblo de Israel se dedicaba a la corrección del alma hasta la destrucción del segundo templo. O sea, había toda una época donde el pueblo de Israel sí fue dedicándose a corregir el deseo de recibir. Y nosotros en nuestra época tenemos la sabiduría de la Kabbalah que se nos abrió para todos, que nos permite empezar a corregir el deseo de recibir. Y es
el deseo de recibir para sí mismo se empieza a crecer dentro nuestro en la medida que nosotros vamos creciendo, y para eso necesitamos como mayores luces para corregir más y más el deseo. O sea, vamos avanzando por un lado en un mayor deseo egoísta, como vemos como toda la humanidad se desarrolla de esta manera y cada vez más y más egoísta, y a la vez se nos revelan la posibilidad de atraer mayores luces que nos corrijan este deseo, y por eso, como nosotros ya estamos listos para la corrección, se revela la sabiduría de la Kabbalah y nos permite entrar en el camino de la luz. Eran, hay una pregunta donde dicen que cuál es el propósito de cada persona que expresa según la intención que guía su deseo, recibir para sí o dar al otro. El propósito de cada persona en realidad está en la raíz de su alma. Y cada uno tiene que revelar la raíz de su alma, de dónde pertenece su alma dentro del alma general. Y el alma es la intención de dar al otro. En realidad la intención de dar al Creador a través de los demás. O sea, dar a todas las almas y conectar todas las almas en una. Y ahí es el lugar donde el Creador se puede revelar. Y ahí es donde la persona puede revelar la raíz de su alma y llegar a la plenitud de su corrección. Eran, y entrando en la Parashat Toldot, en esta porción nace Esaf y Jacob. Jacob recibe la bendición y hay conflictos familiares y la continuidad del pacto. Toldot nos invita a mirar qué transmitimos y qué heredamos, no solo biológicamente, sino espiritualmente. Y también nos enseña que la verdadera belleza surge cuando el deseo se orienta al otorgamiento. Entonces nos enviaron una pregunta y dice, ¿el hombre puede ser bello si su deseo está corregido y orientado al otorgamiento? Acá la pregunta está preguntando si solo la mujer puede ser bello o si el hombre puede ser bello, me parece. Y esto no tiene que ver con ser hombre o ser mujer, sino la belleza tiene que ver con la luz de Jochma. La luz de Jochma es la luz del placer de recibir, que llena el deseo, en la medida que el deseo está corregido y orientado al otorgamiento. Y no tiene que ver si es hombre o si es mujer. El tema es que hombre se refiere a la intención y mujer se refiere al deseo. Por eso, un deseo que está corregido y orientado al otorgamiento es siempre una mujer. No importa si esa persona es de sexo masculino o femenino. Cada uno de nosotros tiene un deseo, que es la mujer, y una intención, que es el hombre. Todo eso adentro de una sola persona. En esta porción tenemos otra pregunta. ¿Significa esto que cualquier deseo puede utilizarse siempre que pase por un proceso de corrección? Sí, todo deseo puede utilizarse siempre que pase por un proceso de corrección. Se puede utilizar para beneficiar a los demás. En la medida que ese deseo está dirigido para beneficiar a los demás, puede llenarse. Ahora, hay deseos que están corregidos en hacer y deseos que están corregidos en no hacer. O sea, su uso sería en no realizar cosas. Pero eso hay que interiorizarse más en la sabiduría de la Kabbalah y aprenderlo. Y ahora vamos a pasar a Vayetse. En esta porción, Jacob huye, sueña con la escalera al cielo, trabaja para Labán y forma su familia. Vayetse nos revela esa escalera donde cada bajada al ego es el punto de partida para subir hacia más amor. Y con Rachel y Lea, que primero obtuvo a Lea antes que a Rachel, aprendemos que no podemos saltarnos el proceso. Primero corregimos la intención y entonces llega esa luz. Y recibimos una pregunta. ¿Por qué algunos procesos interiores se abren y otros se cierran? ¿Y qué nos revela esto sobre nuestra intención? En realidad, en la medida que uno está en un proceso espiritual de avance, hay etapas. Nosotros lo vemos en la historia de la Torah, que vemos que el libro de Génesis es sobre los padres, más que nada, y un poco sobre los hijos. Pero esa etapa se termina, que es una etapa muy pura, y entra la etapa de Egipto, que es una etapa mucho más pesada, de esclavitud y mucho más densa. O sea, uno pasa como uno termina de ser niño, pasa una etapa de adultez. Se cierra el proceso anterior y se abre uno nuevo,
pero el nuevo es mucho más complejo. No es lo mismo desarrollarse de niño o empezar a ser adulto y empezar a tomar responsabilidades. Eso significa que uno trabaja con deseos más pesados, más densos y de una manera diferente que cuando uno estaba en una etapa menos desarrollada, digámoslo así. ¿Y qué es lo que nos revela esto sobre nuestra intención? En realidad que ahora podemos tener una intención más grande. En la medida que la etapa va siendo más avanzada, el deseo va siendo mayor, por lo tanto necesito una intención más grande para cubrir deseos más grandes. Eran, y tenemos una pregunta actual. ¿El odio es una emoción generalizada o una señal de un deseo que aún no ha sido corregido? Los cabalistas que escribieron el Zohar, antes de empezar a estudiar, tenían un odio abismal entre ellos. Cada día, digamos. Podríamos decirlo de esa manera. Antes de empezar a estudiar, tenían un odio abismal. Se empezaban a estudiar Torah, empezaron a escribir el Zohar, y sobre ese odio abismal, esa emoción tan grande, lo transformaban en amor. Y sin el odio, no podría haber ese gran amor que ellos revelaron. Ellos son los más grandes cabalistas que alcanzaron el final de la escalera y de esa manera ellos escriben el Zohar. No estoy diciendo que eso sea nuestro caso, pero el odio justamente es el lugar en el cual nosotros podemos transformarlo en amor. El mismo monte Sinaí viene de la palabra odio, Sin'a en hebreo, por eso Sinaí. Y sobre ese monte del odio es donde nosotros recibimos la Torah. O sea, es señal de que tenemos la oportunidad de corregir, ya que ese odio se reveló y estaba oculto antes. Nos adentramos en la parasha Vaishlach. En esta porción, Jacob lucha con un ángel y se reconcilia con Esav. Vaishlach habla de la preparación interior antes del encuentro y Jacob nos enseña que antes de enfrentar al otro debemos ordenar la intención, reconocer el ego, transformarlo para que el conflicto pueda convertirse en reconciliación. Y recibimos una pregunta. Dice, al enfrentar conflictos internos o externos, ¿cómo preparamos nuestro corazón para que el encuentro no sea una lucha, sino una oportunidad de reconciliación? Acá Jacob, cuando fue a encontrarse con Esav, él se preparó con tres cosas. Una es, se preparó para la guerra, se preparó para pelear. No es que no se preparó para pelear, se preparó con regalos, quería darle regalos a su hermano, y con una plegaria. O sea, acá hay algo que se llama el trabajo del corazón, para preparar el corazón. Y el trabajo del corazón es la plegaria. Uno tiene que acostumbrarse a desarrollar su relación con el Creador a través de la plegaria. Lo que yo pido, lo que yo siento en mi corazón, lo que yo tengo en mi corazón, eso es lo que yo le estoy pidiendo al Creador. Ya sea que lo diga con los labios o no, el Creador puede ver los corazones y Él hace un escrutinio de nuestros corazones y sabe exactamente qué es lo que nosotros queremos. Y nosotros con la plegaria podemos hacer el trabajo de esclarecer eso y que nuestro deseo esté clarificado y qué es lo que nosotros exactamente queremos de este encuentro o de cualquier otra cosa en la vida. Recibimos otra pregunta. ¿Cómo aprender a usar el ego que surge en mí como material para la corrección y no para la separación? Yo necesito tener un entorno que me transmita la importancia de la unión y la corrección y que ese entorno estudie Kabbalah para que ese entorno me ilumine. Yo necesito que la luz sea la que detenga mi ego. Yo no puedo contra mi ego. Ustedes vieron cómo Jacob se peleó con el ángel. Tenía grandes fuerzas tuvo que preparar para pelearse contra el ángel de Esav. ¿Cómo nosotros vamos a prepararnos para pelear con nuestro ego? Necesitamos una gran fuerza. Necesitamos la fuerza de la luz, que la podemos obtener a través del estudio y a través de un entorno que nos dé esta importancia. De esa manera poder usar nuestro ego y transformarlo en beneficioso. Ahora nos adentramos en Vayeshev. En esta porción tenemos la historia de Joseph, sus sueños, también que fue vendido por sus hermanos, que lo llevaron a Egipto. Vayeshev nos muestra que la vida nos confronta con esas pruebas para permanecer fieles al propósito en cualquier estado.
y nos enseña que cuando sentimos que vagamos por el campo, el primer paso para salir es buscar conexión con los demás. Y recibimos una pregunta. ¿Por qué Joseph simboliza la capacidad de conexión, superación del ego y cuidado del conjunto? Yosef, que era el hijo preferido de Jacob, debido a que él es la continuación de Jacob. Nosotros vimos que Jacob es la línea media, que él puede unir entre lo que es la derecha, la cualidad de dar, y la izquierda, la cualidad de recibir, lo que era Abraham e Isaac. Y él es el selecto entre los patriarcas. Y aquí Yosef cumple esa misma función con respecto a los hermanos. O sea, no solamente los hermanos, también su padre y su madre, como vimos en el sueño, que todos se inclinaban ante Yosef. Él tiene esa capacidad que no la tiene nadie de unir, de hecho. Y él puede unir tanto las cualidades de otorgamiento como las cualidades de recepción. También el faraón lo toma a él como para que él gobierne sobre todo Egipto, porque él tiene esa capacidad. Tiene la capacidad de conectar todas las fuerzas, ya sean materiales o espirituales, y dirigirlas hacia la meta de la divinidad. Verán, y cuando atravesamos esas subidas y caídas en el camino espiritual, ¿cómo podemos leer esos movimientos sin desconectarnos del propósito? Uno tiene que primero leer sobre esto, sobre las subidas y caídas, que uno a veces tiene ganas de acercarse más a la espiritualidad, a veces menos, de entender que esto es parte del proceso, que esto es un proceso natural y que ahora estoy pasando por un descenso y después va a venir un ascenso y que esto es algo natural. Yo simplemente tengo que prepararme con un entorno, con un ambiente que me acompañe durante todas mis etapas, que yo sepa que yo puedo volver a los libros, puedo volver a mis amigos, puedo volver a mi maestro y de esa manera voy a poder atravesar todas las subidas y bajadas de una manera buena y rápida. Adentrándonos en la Parashá Miketz, en esta porción Joseph interpreta los sueños del faraón y se convierte el gobernador y enfrenta a sus hermanos. Miketz nos enseña que el vacío, aún teniendo todo, es hambre espiritual y que la verdadera abundancia llega cuando se administra con responsabilidad y conexión con los demás. Recibimos la pregunta, en un mundo donde muchos viven a la defensiva y enfocados en sí mismo, ¿cómo podemos seguir practicando el otorgamiento? Necesito un grupo pequeño, digamos de 10 personas, en el cual yo pueda practicar como en un laboratorio el otorgamiento. Hace falta como un ambiente aislado del mundo donde todos viven a la defensiva y enfocados en sí mismos y tener como un pequeño grupo en el cual yo pueda practicar y experimentar las leyes de la conexión y el otorgamiento. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo administrar la abundancia material o interior sin perder la dirección espiritual? Uno siempre va a tener el peligro de caer a la materialidad, que la materialidad lo absorba a uno y que uno se olvide de la meta y la dirección espiritual. Uno tiene que, aparte de tener el entorno, uno tiene que decidir lo que uno quiere para la vida. Uno puede tener un entorno que le dé la importancia a la espiritualidad, pero también hace falta como un esfuerzo de la persona que quiera ir en una cierta dirección en su vida. Si la dirección fuera ganarse, no sé, la lotería, 4 millones de dólares tener en el banco, uno puede aferrarse a esa meta de forma clara. De esa misma manera, uno también tiene que decidir qué es lo que uno quiere para la espiritualidad, qué es lo que uno quiere de su vida. Ahora nos adentramos en Vaigash. En esta porción, Yehudá intercede por Benjamín. Yosef se revela a sus hermanos, los perdona. Vaigash nos revela esa relación especial que existe entre Yehudá y Yosef, con ese acercamiento valiente. Nos habla de dar un paso hacia el otro, incluso cuando hay dolor, miedo. Es el acto que permite y abre la puerta a la reconciliación. Y recibimos la pregunta. ¿Qué me enseña el acto de acercarme, Vaigash, cuando la vida me invita a enfrentar situaciones cargadas de dolor o miedos? Acá en la parashá lo que ocurre es que Yosef hace una gran manipulación a todos y hace que todos se conecten de una forma muy astuta, a tal punto que Yehudá está dispuesto a dar su vida por su hermano Binyamin. O sea, Yosef logró unirlos a todos.
Y en esa unión que finalmente Yehudá dice, no, yo voy a interceder por Binyamin y no me queda otra, yo no puedo dejar que él se quede ahí en Egipto como esclavo. Y en ese momento se revela la gran abundancia. Como vimos que esos son los dos Mesías, Mesías hijo de Yosef y Mesías hijo de David, o que viene de Yehudá. Acá es el acercamiento de dos cualidades muy fuertes. Uno que es la de dar y la otra la que puede recibir todo y hacer la corrección de hecho, que es la de Yehudá. Nosotros no estamos hablando de asuntos cargados de dolor o miedos, sino que estamos hablando de cosas más espirituales. Pero en realidad la vida siempre nos va a buscar las maneras de que nosotros avancemos y nos va a poner en situaciones complicadas para que nosotros nos enfrentemos a nuestro dolor, al miedo, y que sepamos de qué manera en realidad salir más fuerte de todas estas situaciones. Si uno empieza a estudiar la sabiduría de la Kabbalah, empieza a desarrollar la cualidad de la fe. Y con la cualidad de la fe uno puede enfrentar todo este tipo de cosas. Cuando uno tiene esa fuerza, entonces uno puede enfrentarlas. Pero sin esa fuerza es muy, muy difícil. Justamente desde esa instrucción, si estamos esperando al Mashiach, ¿cómo podemos prepararnos hoy en nuestras acciones más simples y concretas? Para nosotros esperar al Mashiach personalmente o de forma general es querer la fuerza de la corrección. Yo necesito la fuerza de la corrección. Eso es el Mesías, ese es el Mashiach. Si yo necesito eso de verdad y yo busco eso, yo descubro que en realidad tengo resistencia hacia la conexión, tengo resistencia hacia el amor al prójimo y quiero cambiar ese deseo, eso es esperar al Mesías. Y eso mismo es lo que trae el Mesías, porque uno está pidiendo algo que la fuerza del Mesías tiene para darnos. O sea, empezar a dirigir nuestra vida en dirección al amor al prójimo. Y con todo esto en mente y desde la perspectiva cabalística, con la última porción de la parashá, en esta porción Jacob bendice a sus hijos antes de morir. Y fallece Jacob y luego Joseph. Y Vallejí cierra con Bereshit, recordándonos que vivir verdaderamente es transmitir conciencia y bendición. Y es la preparación para el libro de Shemot, de pasar del trabajo espiritual individual a una experiencia colectiva donde la redención comienza desde el interior. Entonces tenemos una pregunta y es ¿cómo pasamos de un trabajo espiritual personal a una conciencia colectiva más responsable, unida y llena de bendiciones? Hace falta entrar como en un grupo de estudio en el cual uno empiece a sentir estas etapas. En el libro de Shemot ya es un trabajo que tiene que ver con los demás y ya es un trabajo colectivo. A diferencia del libro de Bereshit, donde realmente es un trabajo más individual. Justamente Egipto enseña de qué manera nosotros podemos obtener una gran abundancia a través de la unión. Lo que nos explica Yosef, pero en una etapa más avanzada. Y para cerrar Bereshit, ¿cuál es el mensaje esencial que necesitamos integrar para entrar en Shemot? Nosotros vemos todo el tiempo como dos fuerzas en el libro de Bereshit, la fuerza de dar y la fuerza de recibir. Y la fuerza de dar nosotros la asociamos naturalmente con la espiritualidad. Y la fuerza de recibir la asociamos con la materialidad. Y acá el libro de Bereshit, en varias historias que vimos, nos explica que no es así. Que también el deseo de recibir puede ser utilizado a favor de la espiritualidad. Lo vimos en la historia con Jacob y Esav, lo vimos en la historia con Labán, todo que en realidad uno piensa que solamente hay que hacer, o con Yosef mismo, que no querían descender a Egipto los hermanos, no querían usar el ego, querían quedarse únicamente en fuerzas de dar, en fuerzas de otorgamiento, sin usar el ego. Y el libro de Bereshit, en varias etapas, nos muestra que en realidad todo el tiempo el ego crece dentro nuestro y nosotros tenemos que aprender a usarlo. Ese es el método de Israel, de usar el ego a favor de la espiritualidad.
Y lo que ocurre en el libro de Shemot es que todo este método de Israel va formándose en mucha gente hasta que se forma el pueblo. Y eso es lo que vamos a ver en las próximas parashot. Y así llegamos al final de el estudio del libro de Bereshit, del Génesis, y de este programa especial de preguntas y respuestas. Antes que nada, queremos darle un enorme agradecimiento al instructor Eran Menuhin por acompañarnos hoy y por guiarnos con claridad y cariño en cada respuesta. Muchas gracias, Eran. Ha sido un verdadero honor tenerlo con nosotros y con toda la comunidad. Gracias a ustedes, Leticia y Luisa, por su gran trabajo de producción de este programa y de todos los programas, y a todos los que nos acompañan. Ha sido un gran placer compartir este espacio y poder hablar con tanta apertura. Y a ustedes queremos invitarlos, a todos los que nos están viendo, a seguir conectándose con las clases semanales del estudio de la porción semanal de la Parashá, donde cada semana exploraremos las enseñanzas de la Torá de acuerdo a la Kabbalah. Reflexionaremos sobre cómo aplicarlas en nuestra vida. Y no se olviden de seguir enviando sus preguntas y comentarios, porque esas preguntas son las que hacen posible este programa. Sin ustedes, este espacio no existiría. No olviden suscribirse también al canal, activar la campanita y estar muy pendientes. Así que prepárense para el próximo programa exclusivo de preguntas y respuestas sobre el libro de Shemot, donde retomaremos sus dudas, reflexiones y las haremos parte del diálogo. Gracias, amigos, por ser parte de este espacio y acompañarnos y construir juntos este estudio. Nos vemos en la próxima clase de la porción semanal de la Torá, según la Kabbalah, y en el próximo programa de preguntas y respuestas.